empezamos esta sesión para un poco repasar esta edición del Observatorio de la Bicicleta para Ciudades y Territorios que hacemos desde la red, con la edición de 2025, que sería con los datos de 2024. Y la idea era poder hacer esta sesión para acompañaros un poco repasando el formulario, algunos aspectos que puede ser interesante poder conocer y poder tener un poco en mente la estructura general de cara a facilitaros pues, el trabajo que requiere su tiempo de rellenarlo, ¿no? Y pues si no os importa, empezaríamos compartiendo el formulario. En principio, el observatorio es ese formulario que tenéis. Hay una modalidad para ciudades y otra para territorios, que tenéis el enlace de acceso en las comunicaciones que ha hecho la red, en el boletín que se ha enviado, tenéis el enlace para rellenar los datos. Entonces, os comparto. Entiendo que aquí, a ver, hay alguien que sea de todo el mundo es representante de ciudades. Hay algo, bueno, está Laia de Vías Verdes, que vosotros en vuestro caso entiendo que seríais como Diputación de Girona, por decirlo así. Sí, Rellenaríais datos como una administración territorial, ¿vale? mm, Pues si queréis después podemos repasar el formulario para territorios que tenía algunas variantes, ¿vale? vale. Empiezo con el de ciudades. Esto sería aquí, si no me equivoco. Vale, vale. ¿Estáis viendo la pantalla compartida? Sí. Ok, vale. Pues el formulario tiene un seguido de bloques, de respuestas separadas por contenidos, ¿vale? Y es importante tener en cuenta que la mayoría de prácticamente todos los contenidos, casi ninguno está calificado como obligatorio, sino tiene el asterisco que indica que es obligatorio. Solo las cuestiones así como más iniciales para poder referenciar a la persona y a la ciudad tienen estos campos obligatorios. El resto es voluntario, digamos, la respuesta y por lo tanto se puede ir pasando de bloque a bloque sin tenerlo todo respuesto. O sea, un ejemplo. Este aquí nos pregunta una dirección, es este bloque inicial, ¿eh? La dirección, yo pongo ahora pruebas en todo, ¿vale? Aquí no haría falta esto responder para continuar. Pasaríamos al segundo bloque. Aquí también nos pide el nombre del municipio, el número de habitantes y la superficie del municipio. A partir de aquí, todas las respuestas, todo tiene que ser el número. Está bien. Y eso también tiene que ser el número, que eso también está bien. Y a partir de aquí, todas las respuestas no son obligatorias. Por lo tanto, podemos ir avanzando en el formulario para ver qué es lo que hay, cuáles son los contenidos y movernos adelante y atrás para repasar un poco todo lo que hay. Aparte de la primera parte, que son los nombres los datos de contacto, y este primer bloque, que es de datos generales, donde se pedían la información general del municipio, a cuestiones más, digamos, de dimensiones, cuestiones relacionadas con la movilidad. Si los municipios tienen un plan de movilidad urbana, en principio estos datos pues los deberían tener sin muchos problemas. Si es un municipio más pequeño, puede que pues, algún dato no lo tenga. Aquí hay otro de los elementos clave. El formulario es extenso, tiene bastantes campos. Es mejor responderlo parcialmente que no responder nada. El informe que hacemos de respuestas normalmente no incluye un apartado para cada una de las preguntas, porque en algunas preguntas tenemos un índice de respuesta bastante bajo y por lo tanto no tenemos suficientes datos como para poder tomar o sacar una conclusión un poco general que sea representativa. Pero mantenerlo en el formulario nos permite que la gente vaya intentando recopilar esos datos. Y en la medida que haya un volumen suficiente de respuestas, pues podemos sacar algunas conclusiones de ese campo, ¿no? Bueno, había estas preguntas más generales sobre la movilidad en el municipio. Aquí, por ejemplo, en cuota modal, pues lo hemos puesto por rangos. Digamos que no hay que poner el valor exacto, sino que podemos seleccionar el intervalo donde nos podemos ubicar. También aquí, por ejemplo, puede haber preguntas que necesitéis consultar a otro departamento, a la policía local, temas de accidentalidad, cosas de este tipo. O número de denuncias por robos de bicicleta. También en temas de calidad del aire, a lo mejor tenéis que preguntar si hay el Departamento de Medio Ambiente, pues a lo mejor pues tienen esos datos. Sí,
También hay algunos municipios que ya empiezan a volcar estos datos de forma sistemática en portales de datos abiertos y por lo tanto esto ya es como fácil de encontrar, ¿eh? Pero bueno, esto sería este primer bloque general. Podemos seguir avanzando. Después entramos en este bloque que es un marco general de las políticas, digamos, en elementos de planificación y aspectos generales que pueden orientar las políticas. Aquí seleccionar pues, los tipos de documentos de planificación o estrategias que podéis tener, objetivos de cuota modal. Aquí hemos tenido algunas preguntitas que desde el Ministerio nos han pedido que podíamos añadir y lo hemos hecho para facilitarles pues, algunos datos que les interesan de forma específica. También cuál es el equipo, recursos humanos destinados a las políticas de la bicicleta, si hay algún espacio de concertación con el ecosistema de la bicicleta en el municipio, asociaciones, empresas que pueda haber. Esto también puede que no sea fácil y haya que hablar pues, con el Departamento de Promoción Económica o puede que haya un dato que no lo tengáis recogido. Y después si hay alguna estrategia de recogida de datos en los últimos 2 años con algunas propuestas y podéis añadir cosas. Siempre en cada bloque hay un apartado de comentarios y observaciones por si hay alguna cuestión que no habéis podido explicar o que con la pregunta que os han hecho pues no podéis explicar bien cuál es qué es lo que tenéis en vuestro caso. Pues aquí podéis añadir información, ¿vale? Siguiente bloque es de la red ciclable, ya específicamente, que nos pregunta por la red viaria en general del municipio y después cuántos kilómetros se consideran ciclables de esta red general. Y aquí se especifican los criterios que estamos considerando para poder decir que una vía pues, es ciclable, ¿no? Tiene que corresponder a una de estas tipologías para poderla contabilizar como ciclable. Esto es importante tenerlo en cuenta porque aquí podría haber criterios diversos para cuantificar esto y unos no mejores que otros, ¿eh? Pero en todo caso, para poder hacerlo de forma homogénea con todos los municipios, debemos ceñirnos a un criterio que sea el mismo para todos, si no los datos no pueden ser comparables, por decirlo así, ¿no? Entonces aquí también entramos en la parte de qué tipo de soluciones se utilizan y con un criterio de si se utilizan mucho o se utilizan poco, soluciones técnicas para las secciones tipo de vías ciclables. Y aquí abajo de las diferentes soluciones pues tenéis una imagen de referencia para poder tener una idea de qué tipo de solución estamos hablando, ¿no? Si tenéis dudas, pues aquí abajo está un poco la imagen gráfica para entender. Y después tenemos, y aquí es esta parte que hemos añadido, en la que sí que os pedimos, aunque aquí haya una consideración de si lo utilizáis mucho o poco, sí que de cada una de las tipologías nos interesaría poder tener el número de kilómetros que tenéis de cada tipo. Que esto es un dato más específico que si no tenéis recogido, pues va a ser un poco complicado. Sí que antes os preguntamos si tenéis una estrategia sistemática de volcado de datos de infraestructura a OpenStreetMaps. Esto es relevante porque lo que haremos será después comparar los datos que nos deis de cada tipología de carril bici, los kilómetros, pues los compararemos con una consulta que haremos de OpenStreetMaps. Sacaremos los datos que se puedan obtener de vuestro municipio de este tipo de infraestructuras y podréis comparar lo que dice OpenStreetMaps y lo que vosotros tenéis contabilizado. OpenStreetMaps es un sistema, es un mapa abierto en donde hay una comunidad, digamos, voluntaria de gente que se dedica a actualizar los datos y donde también las administraciones, si quieren, pueden actualizar datos, ¿no? Entonces, es significativo saber si ya tenéis vosotros una estrategia de volcado de datos, por lo que los datos que encontraremos en OpenStreetMaps deberían ser como muy similares a los que tenéis ya registrados porque los habéis alimentado vosotros. O si no la tenéis, pues podréis ver si la comunidad que tenéis en vuestro municipio es activa y tiene los datos actualizados y se parecen a lo que tenéis vosotros, ¿no? Para poder también medir si es una fuente como fiable y actualizada de datos de infraestructura ciclista. Esto una vez las ciudades que hayan respondido estas preguntas de cuántos kilómetros de las diferentes tipologías tenéis, pues a las que hayan respondido nosotros haremos el ejercicio de buscar a través de OpenStreetMaps cuáles son los datos que nos aparecen y os lo pasaremos para que tengáis el contraste. ¿Vale? Esto sería todo un bloque, una parte nueva que no existía el año pasado. Y también estamos un poco en ese ejercicio de valorar a nivel estratégico si OpenStreetMaps puede ser una buena herramienta de base
donde tener toda la infraestructura del país, digamos, volcada, y una herramienta más o menos fiable o que todo el mundo utiliza. La ventaja que tiene OpenStreetMaps es que funciona en todo el mundo, tiene unos criterios compartidos en todo el mundo, y aunque un municipio u otro puedan tener un sistema de plasmado de la infraestructura con su propio sistema, digamos, en OpenStreetMaps pues, es un sistema que se puede compartir y que está unificado a nivel general, ¿no? Pues este sería el bloque de todos los tipos de infraestructura con el kilometraje que puedan tener. Y después hay una pregunta similar para las intersecciones. ¿Qué soluciones utilizáis en las intersecciones? También hay diferentes propuestas de soluciones, y abajo tenéis unos diagramas, bueno, unas fotos para entender cada solución, pues un ejemplo de qué estamos hablando, ¿no? Después entraríamos en un bloque de conectividad ciclable para cuantificar un poco qué conexiones tenéis con los municipios vecinos, si estáis conectados con todos los municipios, si solo con la mitad, más de la mitad. Después hay preguntas específicas sobre urbanismo táctico, si se han utilizado soluciones. Y después también unas preguntas que el Ministerio también nos pidió sobre el cumplimiento de los límites de velocidad. Si tenéis algún o qué medidas utilizáis para reforzar ese cumplimiento. Y después, y esto preguntado por, si hay alguna en general, por tipos de vía, ¿no? Si zonas 20, zonas 30, calles 40, 50, si tenéis medidas específicas para controlar este cumplimiento de los límites de velocidad, y si hay algún estudio hecho de si estos límites se cumplen o no, para qué tipo de vías, y poder enlazar, si tenéis un estudio que se haya hecho, pues el enlace de estudio. Y después, si tenéis un estudio en ese sentido, pues poder ofrecer qué datos de cumplimiento de los límites habéis identificado en ese estudio, ¿no? Si todo el mundo cumple, si se cumple, si solo cumplen la mitad, el 20, el 30, el 80. Y después una pregunta sobre pendientes, en general, qué pendientes tiene el municipio, para entender también qué facilidad hay para que sea ciclable o no el municipio, o qué porcentaje del municipio podría funcionar bien con una red ciclable. Este sería el bloque de infraestructuras. Después tenéis el bloque de aparcamientos, que aquí sé que se preguntan por el puntos de aparcamiento público que puede haber, que serían todos los puntos donde hay pues, unas sus invertidas, un sistema de aparcamiento. Y, y después empezamos a preguntar por soluciones de aparcamiento seguro. Si en cada pregunta se preguntan los puntos de aparcamiento y el número de plazas. Y después aquí lo mismo para aparcamiento seguro, es decir, que hay un espacio, un recinto cerrado, algún sistema de control de acceso, ¿vale? Esto también es una consulta que se puede hacer a OpenStreetMaps, y que también se podrán comparar los datos que se obtienen de OpenStreetMaps con los que vosotros tenéis recogidos, ¿vale? A todas las ciudades que hagan el esfuerzo de responder estas preguntas, pues les haremos el contraste con lo que sale de OpenStreetMaps. Y después sería preguntas referidas a aparcamientos, pero en equipamientos, ¿no? En equipamientos educativos, en equipamientos públicos en general, qué porcentaje de equipamientos tiene aparcamiento seguro, de estaciones de transporte público, y, y después si se puede transportar la bicicleta en los sistemas de transporte público de la ciudad. Si tenéis datos específicos, aquí os pedimos, para facilitar un poco las cosas, os ponemos unos rangos de porcentajes, porque a lo mejor no tenéis el dato específico, pero podéis decir de forma bastante certera, pues que entre el 20 y el 40 tienen aparcamientos. Si tenéis datos específicos, os podéis aportar aquí en comentarios y observaciones, ¿vale? El siguiente bloque sería el de sistemas de bici pública. Si la ciudad no tiene sistema de bici pública, es una ciudad mediana, pequeña que no tiene, pues directamente no, y se pasa al siguiente bloque. Pero si lo tiene, pues el tema sería describir un poco las cantidades que explican este servicio, con sistema de número de bicis, porcentaje de asistencia de bicis eléctricas, número de estaciones. Después, esto también el Ministerio nos pidió poder tener una pregunta sobre un poco prospectiva sobre qué cambios o si habían hecho recientemente durante este año, se preveían hacer en temas de bicicleta pública, ampliaciones, aumentos de tarifas, hay reducciones de tarifas, prórrogas de contratos, finalización y nueva licitación, un poco para saber si hay alguna cosa prevista en relación a los sistemas de bicicleta pública.
Después algunas preguntas colaterales, si hay otros sistemas de bici de flota pública, no de bici compartida, no sistema de bici pública, pero sí de flota que sea para personal municipal y si operan algunos servicios privados de bici compartida y de qué tipo son, ¿no? El siguiente bloque es el de si hay algún sistema privado de bici compartida, si hay licencias para que determinados operadores puedan funcionar con sistemas de bici compartida. Si los hay, pues explicar un poco pues, cuántos hay, qué volumen tienen a nivel de unidades de bicicletas y si hay alguna regulación específica para estos sistemas. Después empezaríamos en el apartado de promoción, donde se plantean diferentes medidas de promoción de la bicicleta de diferentes tipos, desde flotas de bicis para personal municipal, planes de transporte al trabajo de la administración local, sistemas de incentivos, bicibuses escolares, ayudas, subvenciones para la compra o para actividades relacionadas con la bicicleta. Y aquí, pues estas medidas, si las tenéis, si se han planteado, si se están estudiando, están en un piloto o si las tenéis ya funcionando, ¿no? Y si hay algún evento, si se realiza algún evento relacionado con la bicicleta durante el año anterior. Con esto cerraríamos este bloque y entraríamos en el de comunicación y digitalización, ¿no? ¿Qué recursos a nivel comunicativo se han desarrollado para fomentar o divulgar el uso de la bicicleta? Aquí hay cosas diversas, mapas, biciminutos, espacio web. Probablemente algunas de estas las tendréis casi todas y otras pues habrá que ver. Y si hay alguna que no aparece, pues está bien añadirla aquí, ¿no? Aquí hemos incorporado este tema de si se actualiza la información OpenStreetMap, si hay volcado al punto de acceso nacional de transporte multimodal de los datos. Después, si se ha llevado a cabo alguna campaña durante este 2024 en relación a la bicicleta o aspectos cercanos al uso de la bicicleta. Y el siguiente bloque ya es de educación e información. Sería una pregunta sobre en qué número de centros se imparte educación vial a nivel general. También nos ponemos unos porcentajes, unos rangos para facilitar la respuesta, pero si tenéis datos concretos los podéis poner en el apartado final de comentarios. Y después en qué porcentaje de centros se imparte formación, pero ya más específica sobre la circulación en bicicleta, ¿no? A nivel teórico y práctico. Sería si tenéis algún programa de una bici más, pues encajaría con esto. Después, quiénes son los agentes que realizan esta formación para aprender a circular en bicicleta, si es la propia policía local, entidades que pueda haber locales o empresas, o el profesorado de los centros, o si hay otros modelos. Y si después hay otras iniciativas de formación fuera del ámbito escolar, si también existen. Después entraremos en un bloque de ciclologística, si tenéis conocimiento de empresas que se dediquen a la ciclologística en el municipio, si hay algunas medidas de apoyo a la ciclologística, entre las que hay aquí, o si hay alguna que no tenéis, que no aparece, pues la podéis añadir. Este es un bloque sencillo para no complicaros tampoco mucho más la vida de lo que ya es el formulario, es suficientemente complejo. Y después pasamos a un apartado de presupuesto, que aquí sí que os preguntamos los diferentes gastos que habéis ejecutado en 2024 en relación a la bicicleta, ¿no? Tanto en inversión, aquí esto también nos interesa mucho, los gastos en inversión, pero también en mantenimiento, para poder ir ver cómo estos dos gastos se van balanceando. También en aparcamientos, igual, inversión y mantenimiento. En sistema de bicicleta pública, inversión y mantenimiento. Promoción de la bicicleta. En educación y formación. En promoción de la ciclologística. En políticas y el total, que sumaría todo ese gasto en 2024 realizado. Y después esto comparado un poco con el presupuesto municipal, qué porcentaje del presupuesto municipal supone este gasto en políticas de movilidad en bicicleta. Y después preguntamos sobre el origen de estos fondos, la financiación, si son fondos que son de presupuesto municipal, si vienen de alguna administración territorial, diputaciones, si vienen de comunidades autónomas o estatales o de ámbito estatal, o si son canalizados a través de subvenciones europeas. Una parte de comentarios. Y aquí también lo hemos puesto en porcentajes para facilitar un poco la respuesta, pero si tenéis datos específicos os podéis añadir aquí en comentarios. Y con esto terminaríamos el formulario del observatorio. Si a esto le decimos enviar, ¿vale? Lo que hacemos, aunque está todo vacío, solo he puesto los datos al principio, pero esto recibimos un correo, digamos, donde nos salen
nos saldrá esta idea. Bueno, gracias por rellenar el observatorio y si quieres editar la respuesta, pues podéis recuperarlo en el correo que habéis planteado al principio del formulario, pues recibiráis este correo con esta opción, este botón de editar la respuesta y podréis empezar donde os habíais quedado. Y así podéis ir rellenando el formulario en ediciones, en sesiones sucesivas y no hace falta que lo tengáis todo abierto o cerrado de un solo golpe. Si os parece, lo que podemos hacer es repasar un poco la parte de territorios con las cosas que pueden ser un poco distintas y después abrimos turno de preguntas, dudas, cosas que tengáis, ¿vale? El de territorios, vale, este es el de ciudades. A ver, voy a abrir el de territorios, disculpa el momento. Territorio sería este. Copiar. Vale. Vale. Territorios. Vale. ¿Veis el formulario de territorios? Ok. El planteamiento es todo muy similar, ¿vale? Eh, rellenamos aquí los datos básicos para poder avanzar. Esto no hace falta. Siguiente. Y aquí el nombre de la unidad territorial, la diputación, la comunidad autónoma, lo que sea, número de habitantes. Y aquí está. Aquí ya no nos pide ninguna otra cosa. Aquí, claro, hay preguntas que están adaptados a esta realidad territorial, ¿no? Por lo tanto, te pregunta por el número de municipios, si hay municipios de qué tamaño son entre estas franjas, digamos, y qué tipo de administración territorial estamos hablando, digamos. Y después datos también de movilidad. Estos datos, si hay también algún plan de movilidad específico de este ámbito territorial, pues los tendrá y si no, pues a lo mejor no los tiene disponibles. Pues no pasa nada si hay datos que no están disponibles. Aquí también habrá que hacer probablemente consultas a departamentos o, bueno, aquí a lo mejor puede ser complejo si esta unidad territorial no tiene un departamento específico o no tiene competencias en temas de seguridad, por ejemplo, pues a lo mejor hay datos que son complejos de recoger, ¿no? O que a lo mejor el sitio para recogerlos es la administración autonómica en datos que puedan estar desglosados por territorios. Si hay algunas cosas que no se pueden encontrar fácilmente y que no tenéis desde vuestra administración pues, la fórmula de acceder a ellas, pues no, se dejan y ya está, no hay problema. Pues estos serían todos datos parecidos a los que había para ciudades. Aquí también instrumentos que hay de planificación que puede haber. También objetivos de cuota modal, equipos, recursos humanos para las políticas de la bicicleta, jornadas de trabajo, sí, también concertación, también empresas que puede haber relacionadas con la bicicleta, recogidas de datos, esto es todo parecido. Después, aquí en la parte de infraestructura, nos centramos en la infraestructura interurbana, ¿vale? La infraestructura urbana, digamos que con la participación de las ciudades y municipios, en principio debería quedar recogida y nos basamos en la infraestructura interurbana, que es donde la administración territorial puede tener más capacidad de intervención y de desarrollo, ¿no? Y aquí esto preguntamos pues, por esta red viaria interurbana, de cuántos kilómetros está cuantificada, qué porcentaje se considera ciclable, qué soluciones se utilizan en esta infraestructura interurbana, ¿vale? También con ejemplos de detalles. Esto, bueno, probablemente en algún momento puede tener sentido actualizarlo con el nuevo catálogo de señales. Pero vamos, es para este año yo creo que es un poco complicado porque el formulario ya estaba rodando antes de que se publicara el nuevo catálogo. Aquí también intentaremos hacer ese contraste. Las consultas OpenStreetMaps permiten definir un ámbito geográfico en el que se determine un municipio o una diputación o una provincia o lo que sea, y también sacar datos de infraestructura. Por lo tanto, también haremos las consultas de cantidad de kilómetros de carriles bici que puede haber, de las diferentes tipologías de infraestructura ciclista. Y también les planteamos la pregunta sobre intersecciones igual, ¿vale? Intersecciones, pero ya de carácter interurbano. Eh, Después hay preguntas que hacen referencia a municipios, ¿no? ¿Cuántos municipios del ámbito territorial están conectados por esta red interurbana?
y qué estrategias, también si se han utilizado estrategias para intervenir en esta red interurbana, estudios, análisis de cumplimiento de límites de velocidad en vías interurbanas. Y después también preguntamos sobre líneas de subvención a municipios para la implantación de infraestructura, ¿vale? Sí, que estas son preguntas que, claro, los municipios no tienen. Y también si, pues, el número de actuaciones financiadas, el número de kilómetros generados en estas ayudas durante el 2024 siempre, ¿vale? Después habría esta parte de aparcamientos, que nos centramos sobre todo en temas de intermodalidad, no tanto aparcamiento urbano. Y después, si hay un sistema de aparcamientos promovido desde la administración territorial, en qué número de municipios se implanta, número de plazas, después también equipamientos o edificios públicos dependientes de la administración territorial que tienen aparcamiento seguro y conexión a la red ciclable, estaciones de transporte público interurbano con aparcamiento y conexión a red, si se pueden transportar bicicletas y de qué manera en los sistemas de transporte interurbano del ámbito territorial correspondiente y líneas de financiación en temas de aparcamiento para municipios, ¿no? Con también actuaciones que se hayan hecho e impacto. Si hay algún sistema de bici pública que sea de ámbito territorial o metropolitano, que tenemos constancia de que hay algunos, pues aquí se puede explicar un poco las cantidades, los datos relativos a ese sistema. Después la parte de promoción también, si hay actuaciones de promoción, si tiene la certificación, Tracking Friendly Employer, la propia administración, si hay subvenciones para municipios, tipos de actuaciones de promoción, en qué medida se utilizan o están cada una, y eventos que se hayan organizado. Esto es parecido a... En comunicación y digitalización también las preguntas son parecidas. Eh, no hay más. En educación y formación, pues aquí también se pregunta si hay estrategia para ayudar a los municipios a realizar esta formación y en qué número de municipios hay esta formación vial y formación específica en temas de bicicleta. ¿Quién impulsa esta formación cuando se impulsa a nivel territorial? ¿Quién son los agentes que la realizan? Digamos, policías, empresas, organizaciones, profesorado. Y si se financian otras cosas fuera del ámbito escolar. El tema de ciclologística, pues también si hay algún programa de impulso para los municipios para promover la ciclologística, cuántos municipios lo utilizan y también si hay una cuantificación de empresas que operan en el territorio y apoyos que puede haber para impulsar la ciclologística desde la administración territorial. Y un último bloque sobre presupuesto, y aquí hay un presupuesto directo de gasto que igual que antes, en inversión y en mantenimiento. Y también se pregunta en, digamos, inversión directa e inversión que se deriva a los municipios, que se financia a los municipios. Si se ejecuta infraestructura directamente o si se financian actuaciones a los municipios, tanto de inversión como de mantenimiento, de inversión en aparcamientos y mantenimiento en aparcamientos, en sistemas de bicicleta pública, en inversión y mantenimiento también, promoción, comunicación, educación y formación, en ciclologística y en políticas y el gasto total, digamos, ¿no? Y después del gasto total, pues el que se ejecuta directamente y el que está derivado a los municipios. También el porcentaje respecto al presupuesto general y el origen de esta financiación, ¿no? Si viene es financiación propia de un presupuesto provincial, esto depende de cómo también se gestionen y financien las propias administraciones territoriales. Será diferente seguramente que es una diputación foral vasca con un sistema, digamos, de financiación propio o una diputación pues, normal o otra, o yo qué sé, una mancomunidad, una comarca que pueden tener una estructura de ingresos distintas, pero también los programas o las medidas de impulso a la bicicleta, pues de dónde provienen y qué porcentaje de la financiación que llega, digamos, externa se deriva a los municipios. Comentarios para lo que sea y igual enviar y se queda guardado y podéis editar las respuestas posteriormente. Pues con esto hemos hecho un repaso rápido de todo el contenido del formulario. Y ahora sería un momento para poder plantear dudas, preguntas, sugerencias para nuevas ediciones, lo que consideréis.